Durante 14 años fui su salvavidas silencioso, hasta que me escribieron para echarme de sus vidas. Esa misma noche apagué cada pago, cerré cada grifo y los dejé enfrentar, por primera vez, el peso real de sus decisiones. Tengo 36 años, trabajo en el área de cadena de suministro para una empresa regional de transporte y logística, y durante 14 años fui, en la práctica, el banco personal de mi familia. Nadie me preguntó si quería asumir ese rol. Simplemente lo hicieron mío. Actuaron como si fuera una obligación natural y como si yo fuera demasiado ingenuo para negarme. Todo terminó de explotar un sábado por la noche, durante la cena de compromiso de mi hermano Sebastián, en un restaurante llamado Romanos. La familia completa apareció para celebrar que, por fin, Sebastián había convencido a alguien de casarse con él. Llevaba años sin un trabajo estable, pero eso nunca parecía ser un problema para nadie. Su prometida se llamaba Camila. Una chica amable, educada, claramente demasiado buena para él. No tenía idea de que estaba a punto de integrarse a una familia especializada en vivir a costa de otros. Llegué puntual, como siempre. A las 6 en punto. La mesa ya estaba llena, tíos, primos, conocidos, y los padres de Camila, que observaban el lugar con una expresión incómoda, como si hubieran entrado por error al restaurante equivocado. Mi madre me saludó con esa sonrisa exagerada que solo usaba cuando necesitaba algo. Sebastián se levantó de inmediato y me dio uno de esos abrazos bruscos entre hombres que no son cercanos, una mezcla incómoda de palmadas y fuerza innecesaria. Nunca fuimos unidos. Él es 3 años menor que yo y pasó gran parte de su vida adulta explicando por qué su última idea de negocio estaba a punto de hacerlo rico. La cena fue puro teatro. Sebastián monopolizó la conversación hablando de su nuevo emprendimiento de consultoría, que en la práctica consistía en enviar mensajes por LinkedIn y llamar a eso networking. Los padres de Camila sonreían tensos, como rehenes. Mis padres lo miraban orgullosos, como si hubiera inventado algo revolucionario y no como alguien que había quemado 4 proyectos distintos en apenas 3 años. Nadie me preguntó a qué me dedicaba. Nadie me preguntó cómo estaba. Yo era parte del mobiliario. Un objeto útil que, de vez en cuando, soltaba dinero. Llegado el postre, mi padre se levantó con su vaso de agua, adoptando ese tono solemne que algunos hombres de mediana edad usan cuando creen que están dando un discurso histórico. Brindó por Sebastián y Camila, habló de nuevos comienzos y futuros brillantes, como si Sebastián no hubiera vuelto a vivir con ellos 2 veces en los últimos 5 años. Luego, Sebastián decidió que un brindis no era suficiente y se levantó para hablar él también. Señaló directamente hacia mí con su vaso. Ese gesto que anuncia que estás a punto de ser comprometido con algo que nunca aceptaste. También quiero agradecer a mi hermano, dijo. El tipo más confiable que conozco. En serio, es como una póliza de seguro con piernas. Siempre aparece cuando las cosas se complican. Algunos rieron. Mi madre agregó orgullosa. Así es nuestro hijo. Como si yo fuera un animal entrenado que acababa de ejecutar un truco. Desde el otro extremo de la mesa, tía Patricia intervino. Nunca se queja. Eso es verdadera lealtad familiar. Mi padre asintió, sonriendo. Es nuestro fondo de emergencia. Lo dijo como si fuera un halago. Como si reducirme a una herramienta financiera fuera algo de lo que debía sentirme orgulloso. La madre de Camila frunció el ceño, confundida. ¿Fondo de emergencia? Bueno, explicó mi madre con total naturalidad, cuando las cosas se ponen difíciles, él nos ayuda. Los negocios tienen altibajos. Él tiene un sueldo estable, así que cubre cuando falta efectivo. Todos giraron la cabeza hacia mí, esperando que confirmara que, efectivamente, yo era la cuenta de respaldo de la familia. Sonreí. Asentí. Dije lo de siempre. Con gusto. Sebastián me dio una palmada en el hombro. ¿Ven? Por eso es el mejor. Nada de dramas, solo resuelve. La conversación siguió como si nada. Hablaron de la luna de miel. Mi madre sugirió destinos. Mi padre hizo bromas sobre paquetes para bodas. Todos rieron. Yo permanecí ahí, sosteniendo mi vaso, preguntándome en qué momento me había convertido en el chiste de una historia que no sabía que estaba contando. La cuenta llegó cerca de las 8:30. El mesero la dejó junto al codo de mi padre. Él la miró como si hubiera visto algo desagradable. Miró a Sebastián. Sebastián, de pronto, necesitaba revisar su teléfono. Mi madre se concentró intensamente en su servilleta. El silencio duró unos 10 segundos. Lo suficiente para que los padres de Camila se removieran incómodos en sus asientos. Lo suficiente para que Camila notara que Sebastián seguía mirando su celular como si fuera a pagar la cuenta por él. Mi padre aclaró la garganta. ¿Te molesta encargarte esta vez? Luego ajustamos cuentas. Luego. La misma palabra que llevaba escuchando desde 2011. Un luego que nunca llegaba.
Saqué mi tarjeta y se la entregué al mesero. Nadie dio las gracias. Simplemente respiraron aliviados y retomaron la conversación sobre la boda, como si hubiera hecho un pequeño favor y no pagado una cuenta de casi $400 por la celebración de la relación de otra persona. Firmé el recibo, guardé la tarjeta. Cerca de las 9 dije algo sobre tener que madrugar y me levanté. Sebastián me dio otro de esos abrazos incómodos. Gracias por venir. Y por la cena. Eres un grande. No fue un agradecimiento. Fue una confirmación de que había cumplido correctamente mi función. Conduje de regreso a casa en silencio, con el recibo en la consola central como si fuera evidencia de algo que aún no sabía nombrar. Ya en mi departamento, preparé algo simple para comer y me senté a hacer lo que hacía todos los martes, revisar transferencias automáticas, asegurarme de que nada hubiera fallado, mantener funcionando la maquinaria familiar. Entonces mi teléfono vibró. Notificación de grupo. Tía Patricia me había agregado a una conversación. Abrí el chat esperando ver algo rutinario. Algún aviso familiar. Alguna emergencia económica. Tal vez otro problema de dinero. La lista de participantes aparecía clara: mamá, papá, Sebastián, Camila, tía Patricia, y ahora yo. Nadie había anunciado mi incorporación al grupo. Me habían agregado sin que los demás lo supieran. Y seguían escribiendo. Sebastián, esto ya estaba pendiente. Mi madre, algunas personas nunca entienden su lugar en la familia. Creen que el dinero los hace importantes. Mi padre, hemos sido demasiado generosos, demasiado pacientes con su actitud. Sentí el pecho cerrarse. Estaban hablando de mí. En ese mismo momento. Sin saber que podía leer cada palabra. Los mensajes continuaron. Sebastián, tenemos que hablar de él. Últimamente actúa como si nos estuviera haciendo un favor. Camila, ¿qué le pasa? Siempre que menciono el negocio, pone esa cara. Como si su trabajo corporativo lo hiciera superior. Mi madre, siempre ha sido así. Cree que un sueldo fijo significa algo especial. Tía Patricia, algunos olvidan que la familia no se trata de dinero. Es patético cómo lo usa contra los demás. Dejé el teléfono sobre la mesa. Lo tomé de nuevo. Leí cada mensaje otra vez. Juicioso. Superior. Entitlement. Patético. Hablaban de mí. Y en ese instante entendí algo con absoluta claridad: para ellos yo no era familia. Era un recurso. Y ya no pensaba seguir siéndolo. Nunca deja de sorprenderme lo fácil que es distorsionar la realidad cuando uno se siente cómodo viviendo a costa de otro. En ese chat familiar estaban describiendo a un tipo frío, conflictivo y problemático. Un tipo al que, según ellos, llevaban años sosteniendo emocionalmente. Hablaban de alguien con mala actitud, ingrato, distante. Ese alguien era yo. El mismo que había cubierto durante más de una década los pagos de la hipoteca, los seguros, los préstamos comerciales. El mismo que, apenas 2 horas antes, había pagado sin que nadie se lo pidiera una cuenta de casi $380 por la cena de celebración. El mismo que jamás había solicitado ayuda financiera, ni favores, ni rescates. Pero ahí estaban, convencidos de que yo era el problema. Mi padre escribió primero. Es momento de poner límites. No es bienvenido aquí hasta que baje el tono y recuerde cuál es su lugar. Mi madre no tardó en respaldarlo. Lo hemos apoyado emocionalmente durante años. Siempre tan distante en las reuniones, como si nos debiera algo. Leí eso y no pude evitar soltar una risa seca. ¿Apoyo emocional? ¿De verdad? Jamás les pedí un solo dólar. Nunca descargué mis problemas sobre ellos. Mientras yo resolvía los suyos, me aseguré de no convertirme en una carga. Pero según esa narrativa, yo necesitaba contención. Entonces apareció el mensaje de Sebastián. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos o le exigimos que se disculpe primero? Camila respondió sin dudar. Échalo. No va a cambiar. Después intervino tía Patricia, con su habitual tono sentencioso. A veces hay que cortar con personas tóxicas, aunque sean familia. Es mejor para la salud mental de todos. Ese mensaje fue seguido por el que hizo que se me helaran las manos. Mi madre escribió, sin saber, o sin importar, que yo estaba leyendo todo en tiempo real. Creo que ya cargamos con el demasiado tiempo. Bloqueemos su número. Luego añadió. ¿Lo envió? ¿Qué opinan? Vi las reacciones aparecer una a una. Tía Patricia dejó un pulgar arriba justo debajo del mensaje que proponía expulsarme de la familia. La misma tía cuyo divorcio yo había ayudado a pagar en 2021. La misma que me llamó llorando por su hipoteca. La misma a la que le presté dinero que jamás regresó, como tantos otros préstamos. No solo aprobó cortarme. Me había agregado silenciosamente al chat solo para asegurarse de que viera cómo lo hacían. Sebastián volvió a escribir. Ya era hora. Siempre actúa como si nos estuviera haciendo favores, cuando la familia simplemente ayuda.
Camila añadió. Hay personas que crean drama innecesario a donde van. Drama. Del tipo que se sentaba en silencio en las cenas familiares. Del que transfería dinero sin hacer preguntas. Del que se iba temprano para no incomodar a nadie. Los indicadores de escritura seguían apareciendo. No habían terminado. Mi padre escribió. Tal vez esto le enseñe humildad. Que entienda qué es lo que realmente importa. Mi madre cerró. Veamos qué tan superior se siente sin el apoyo y las conexiones familiares. Sin apoyo familiar. Las palabras quedaron flotando en la pantalla como un chiste mal contado. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré mi laptop, todavía abierta en el panel de control de mis cuentas bancarias. Transferencias automáticas. Débitos programados. Sistemas que yo había construido y mantenido durante 14 años, casi como un segundo trabajo. Sus vidas funcionaban sobre mi puntaje crediticio y mis depósitos directos. Y aún así, estaban convencidos de que ellos eran quienes sostenían algo. Pude haber respondido con explicaciones. Pude haber adjuntado 14 años de estados de cuenta. Pude haber demostrado, con números y fechas, quién sostenía a quién. Pude haber escrito un mensaje largo, defendiendo mi valor con hojas de cálculo y recibos. No lo hice. Escribí 8 palabras. De acuerdo. Cancelo todos los pagos esta noche. Los indicadores de escritura se detuvieron de inmediato. El chat quedó en silencio absoluto. Crucé los dedos de mis manos y volví a la pantalla bancaria. Era hora de mostrarles cuánto cuesta realmente un problema de actitud. El silencio posterior se sentía como esos segundos antes de un choque. Sabes que el impacto viene, pero todo sigue avanzando en cámara lenta. La cocina estaba a oscuras, iluminada solo por el brillo del portátil. El mismo panel que había gestionado durante años. Las mismas transferencias automáticas. La misma infraestructura financiera que evitaba que todo se derrumbara. No por mucho tiempo. Abrí Excel y empecé a documentar. Por primera vez quise ver el daño completo, todo junto. Saber exactamente cuánto me había costado ser la red de seguridad familiar. 19 transferencias automáticas cada mes. Algunas semanales. Otras activadas cuando sus cuentas bajaban de cierto saldo. Sistemas diseñados para resolver problemas antes de que ellos supieran que existían. Seguro médico familiar. Plan privado. Mi cuenta de facturación. Mi lista de dependientes. Incluía a mi madre, mi padre, Sebastián y ahora también a Camila. $1.240 mensuales. La habían agregado cuando Sebastián se comprometió, 4 meses atrás. No preguntaron. Asumieron. Seguro vehicular. 4 autos. $385 mensuales. La camioneta de mi padre. La SUV de mi madre. El BMW de Sebastián, que necesitaba para reuniones con clientes. Y ahora el sedán de Camila. Nunca pagaron una prima. Protección de sobregiro para la cuenta comercial de mi padre, enlazada directamente a mi cuenta corriente. Activada 12 veces ese año. Promedio, $1.800 cada vez. Administraban el negocio como un casino. Yo era la casa que siempre cubría. Impuestos prediales, $520 mensuales en una cuenta escrow que abrí cuando el negocio de mi padre colapsó en 2018. 7 años de pagos. Probablemente ni sabían que yo lo manejaba. Alquiler de una bodega, $175 mensuales. Muebles de Sebastián de su primer departamento. 3 años almacenando cosas que nunca recuperó. Más de $6.000 en basura guardada. Los números empezaron a formar una imagen imposible de ignorar. $2.320 mensuales en pagos regulares. Más otros $21.600 solo ese año en rescates por sobregiro. Casi $50.000 al año para ganarme el derecho de ser llamado juzgador en cenas familiares. Seguí retrocediendo. Primer registro, marzo de 2011. Una urgencia dental de mi madre. El seguro no cubría porque mi padre olvidó pagar las primas. $3.200. Tenía 22 años. Ganaba apenas lo suficiente. Envié el dinero el mismo día. Porque eso hace la familia. Ese fue el examen. La prueba de que era confiable. De que no hacía preguntas. De que siempre respondería con dinero. Total documentado en 14 años, $412.000. No préstamos. No inversiones. Regalos. Dinero entregado libremente a personas que, en ese mismo momento, discutían mi problema de actitud. Con eso pude haber comprado una casa. Retirarme antes. Hacer cualquier cosa, excepto financiar 3 negocios fallidos, 4 autos y un estilo de vida que creían merecer. Mi teléfono seguía en silencio. Ni un solo mensaje preguntando qué significaba realmente cancelar todos los pagos. Probablemente pensaban que estaba exagerando. Posando. Rogando atención. No lo estaba.
14 años siendo el contador invisible te enseñan algo, sabes cada contraseña, cada número de cuenta, cada sistema automático. Porque nadie más llevaba registros. Empecé por lo pequeño. Servicios de streaming. Netflix, Hulu, Spotify, HBO. Todo bajo mi correo y mi tarjeta. Cancelar. Confirmar. ¿Listo? $65 menos en entretenimiento mensual, eliminados en 4 minutos. Gimnasios. El CrossFit exclusivo de Sebastián. $95 mensuales. Cancelado. Empecé por lo más pequeño, casi mecánico, como quien ordena un cajón antes de tomar una decisión mayor. Almacenamiento en la nube. Renovaciones de revistas que nadie leía. Suscripciones antiguas, cargos mensuales invisibles, servicios que habían contratado con el paso de los años usando mis datos de pago como si fueran una extensión natural de los suyos. Cosas que jamás consultaron, cosas que simplemente asumieron. Cancelar. Confirmar. Volver a cancelar. Cada clic era deliberado. No había rabia. No había prisa. Solo una claridad extraña. Cada cancelación se sentía como soltar un ladrillo que había estado cargando sin darme cuenta. Uno solo no pesaba tanto. Dos tampoco. Pero 14 años de ladrillos, acumulados sin pausa, te doblan la espalda aunque no lo notes hasta que los sueltas todos juntos. Lo pequeño fue fácil. Lo grande requería precisión. El seguro de salud tenía un requisito de aviso previo de 30 días. Yo figuraba como titular principal de la póliza desde hacía años, así que llamé directamente al proveedor. Navegué el sistema automatizado con la fluidez de alguien que entiende cómo funcionan esas estructuras desde dentro. Menús, confirmaciones, derivaciones. Todo perfectamente diseñado para cansar a quien duda. Yo no dudaba. Solicité la cancelación efectiva al cierre del mes. La representante guardó silencio unos segundos antes de hablar. ¿Desea activar cobertura cobra para las otras personas incluidas en la póliza? No. Señor, eso dejaría a 4 personas sin seguro médico a partir del 1 de noviembre. Lo sé. Otra pausa. Esta vez más larga. El sonido seco de un teclado llenó el espacio. Cancelación procesada. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirlo? No. Ya terminamos aquí. Colgué sin culpa. El seguro de automóviles fue el siguiente paso. Llamé y pedí que eliminaran todos los vehículos de la póliza, excepto el mío. El agente repitió el protocolo completo, como si la advertencia pudiera cambiar algo. Esto dejará 4 vehículos sin cobertura y generará notificaciones oficiales del organismo correspondiente. Envíe los avisos a los propietarios registrados. Entendido, lamentamos perder su preferencia. No están perdiendo nada, respondí. Yo estoy recuperando mi vida. Los impuestos de propiedad fueron más complejos. Mi nombre figuraba en el escrow, pero no en la escritura. Durante 7 años había estado pagando para sostener y aumentar un patrimonio que legalmente no me pertenecía. Eso ya no era algo que pudiera resolver con una llamada. Necesitaba asesoría profesional. Lo anoté con cuidado, llamar al bufete a primera hora. La desvinculación de la protección contra sobregiros de la cuenta comercial fue, inesperadamente, liberadora. Una sola llamada. 15 minutos de verificación. Y de pronto mi cuenta dejó de estar conectada a ese desastre financiero que siempre parecía a punto de colapsar. Solo para confirmar, dijo la representante, cualquier sobregiro futuro generará rechazos automáticos y cargos por penalización. Perfecto. Cerca de la medianoche, cuando el cansancio empezaba a mezclarse con una calma peligrosa, encontré algo enterrado en correos antiguos. Una línea de crédito empresarial que había avalado 3 años antes, cuando Sebastián necesitaba capital para despegar. Límite de 15.000. Saldo actual, 13.700. Prácticamente al máximo. Llamé al soporte 24 horas. 40 minutos de espera. 2 verificaciones de seguridad. El tono del representante cambió en cuanto expliqué mi solicitud. Deseo revocar mi condición de garante y solicitar que la cuenta quede congelada de inmediato mientras se revisa la garantía. Teclado. Pausa. La cuenta quedará congelada de forma inmediata. El titular principal recibirá notificación a las 8 de la mañana y tendrá 72 horas para presentar una garantía alternativa. De no hacerlo, el saldo vencerá en su totalidad. Perfecto. Proceda. ¿Listo? ¿Algo más? No. Eso es todo. A la 1 de la madrugada, había desmontado de forma metódica 14 años de infraestructura financiera. Cada pago automático cancelado. Cada garantía retirada. Cada red de seguridad eliminada sin dramatismo. El chat familiar seguía en silencio. Ese silencio no era paz. Era ignorancia. Abrí una hoja de cálculo nueva y documenté absolutamente todo. Confirmaciones, números de referencia, capturas de pantalla, fechas,
horas exactas. Sabía que cuando esto explotara, la memoria selectiva aparecería. Yo quería hechos. Cerca de las 2 recordé la caja fuerte. Durante años había guardado documentos allí. Mi nombre figuraba en demasiados de ellos como para ignorarlo. Escrituras, pólizas, cuentas de inversión abiertas usando mi crédito. Pruebas claras de quién sostenía realmente todo ese entramado. Tomé las llaves y conduje hasta su casa. Estaba completamente a oscuras. Aún conservaba una copia desde 2016, cuando me dieron acceso por cualquier emergencia. Entré sin hacer ruido. La caja fuerte seguía en la oficina de mi padre. La combinación era la misma desde 2017. Nunca fue cuidadoso con eso. Dentro encontré exactamente lo que esperaba, y más. La escritura de la casa, con mi nombre como garante hipotecario porque en 2018 no pudieron refinanciar sin mi historial crediticio. Documentos empresariales donde yo figuraba como agente registrado porque el crédito de mi padre no era suficiente. Cuentas de inversión abiertas a nombre de mi número de seguridad social, porque alguien necesitaba buen crédito para iniciarlas. Pólizas de seguro de vida donde yo aparecía como beneficiario y pagador, porque alguien tenía que asegurarse de que no caducaran. Fotografié todo. Página por página. Sin mover nada al principio. Luego armé una caja con copias de todos los documentos que me involucraban directamente. Todo lo demás lo dejé exactamente como estaba. Al salir, vi el correo acumulado. Facturas sin abrir. Avisos de atraso. Un aviso de embargo sobre una bodega de almacenamiento cuyo pago había dejado de hacer esa misma noche. No toqué nada. Querían estar sin mí. Ahora podían manejar sus propios problemas. A las 3 de la mañana, ya en casa, envié un correo a un despacho legal que había investigado tras una cena familiar especialmente cruel el año anterior. Nunca los había contactado. Solo había guardado la información. Asunto: separación financiera familiar urgente. Mensaje: solicito asesoría inmediata para desvincularme de 14 años de obligaciones financieras compartidas. Documentación extensa disponible. Puedo reunirme mañana por la mañana. Envié el correo y me acosté. Dormí como alguien que, por primera vez en muchos años, ya no estaba sosteniendo a nadie más. El teléfono empezó a vibrar alrededor de las 3:40. Había dormido apenas media hora. La vibración se sentía profunda, invasiva. Miré la pantalla. Sebastián. 23 llamadas perdidas. Dejé que sonara 4 veces más antes de contestar. ¿Qué? Su voz era puro pánico. ¿Qué demonios hiciste? Encendí la luz, miré la hora. Exactamente lo que dije que iba a hacer. La cuenta está congelada. La línea de crédito suspendida. Camila recibió un aviso de que su seguro venció. ¿Qué está pasando? Parece que tu negocio está enfrentando consecuencias reales. No puedes simplemente. ¿Qué? ¿Retirarme de obligaciones con personas que decidieron terminar conmigo? Claro que puedo. Silencio. Eso no era lo que queríamos decir, murmuró. Me reí. Entonces explícate. Nada. Miré el reloj otra vez. Son las 3:43. Los problemas de negocio suelen tratarse en horario laboral. Todo explotó al mismo tiempo. Colgué. Y por primera vez, su caos ya no era mío. Las notificaciones empezaron a llegar una tras otra. Primero el banco. Luego la aseguradora. Después el propietario del departamento, fuera de sí, preguntando por qué el cheque del arriendo había sido rechazado. La respuesta era simple, aunque nadie quería escucharla: el pago rebotó porque se habían estado cubriendo gastos personales desde la cuenta del negocio. Esa cuenta, además, tenía protección por sobregiro respaldada directamente por mi cuenta corriente personal. Esa protección la desactivé esa misma noche. No puedes hacernos esto, dijo Sebastián, con un tono que mezclaba reproche y pánico. No a nosotros. Nosotros. Volvió a repetir esa palabra varias veces, como si nombrarla fuera suficiente para convertirla en realidad. Respiré hondo antes de responder. Sigues hablando de nosotros, pero la reunión familiar a la que no me invitaron no fue un asunto de nosotros. Fue algo entre tú y ellos. Yo solo estoy respetando los límites que ustedes mismos marcaron. Su voz se volvió más baja, insegura. Por favor, necesitamos tiempo. Tuvieron 14 años para organizarse, contesté sin elevar la voz. Y los usaron tratándome como una cuenta automática, como un recibo que se paga sin pensar. Eso es lo que no es justo. Intentó interrumpirme, pero seguí. No es justo enterarme de que mi propia familia me considera una persona crítica y problemática mientras estoy revisando transferencias automáticas que literalmente mantienen sus vidas en marcha. No es justo pagar $380 por tu cena de compromiso y que ni siquiera lo mencionen. Y aún así, tuvieron el descaro de señalarme a mí como el problema. Escuché voces de fondo. Una mujer,
Probablemente Camila. Luego la voz de mi padre, apagada pero urgente. Papá quiere hablar contigo, dijo Sebastián. Dile a papá que, a partir de ahora, cualquier conversación será a través de mi abogado y en horario laboral, respondí. Esto ya es un asunto legal. Vamos, no exageres. Colgué. El teléfono empezó a sonar de inmediato. No esperé a que insistieran más. Lo apagué por completo, lo dejé sobre la mesa de noche y me quedé mirando el techo en silencio. Una parte de mí esperaba sentir culpa. Ese impulso viejo y conocido de querer arreglar las cosas, de ceder, de ser el adulto responsable, el que siempre pone paz. Pero no llegó nada de eso. Solo una calma seca. Una satisfacción silenciosa. Cerca de las 5 de la mañana me rendí ante el insomnio. Preparé café, abrí el portátil y comencé a construir el archivo del caso. Capturas del chat familiar. Estados de cuenta mostrando 14 años de transferencias constantes. Correos de confirmación de cada servicio cancelado. Todo clasificado por categorías, ordenado cronológicamente dentro de cada una. Documentación clara, directa, imposible de confundir. Quería llegar preparado. A las 7 de la mañana ya tenía un expediente completo, de esos que facilitan el trabajo de cualquier juez si la situación terminaba en tribunales. A las 8:15 encendí el teléfono. 61 llamadas perdidas. 87 mensajes. 4 correos de voz. Ignoré todo excepto un correo electrónico. El despacho jurídico había respondido. Podemos recibirlo hoy a las 10 de la mañana. Por favor, traiga toda la documentación y capturas disponibles. Me duché, me puse el traje que suelo usar para entrevistas importantes, tomé la caja con los documentos y guardé el portátil. Ya no era una discusión familiar. Era algo formal. El despacho estaba en el centro, en el 8º piso. El abogado que me recibió rondaba los 40 y tantos, con canas marcadas en las sienes. Coloqué la caja sobre su escritorio sin decir mucho. 2 horas después, había revisado absolutamente todo, transferencias, cuentas compartidas, garantías del negocio, la situación de la propiedad, cada comprobante, cada captura, cada movimiento. Se reclinó en su silla. Ha sido usted extraordinariamente paciente, dijo. La mayoría habría puesto límites hace años. Golpeó suavemente la mesa con el bolígrafo. La buena noticia es que documentó todo con un nivel de detalle impecable. La mala noticia es que ellos intentarán argumentar que fueron regalos voluntarios, entregados sin expectativa de reconocimiento. No quiero que me devuelvan el dinero, respondí. Quiero separación total. Sonrió. Mejor aún. Entonces vamos a cortar obligaciones futuras y a aclarar la titularidad de los bienes compartidos. Tomó el documento de la propiedad. Aquí está el punto crítico. Su nombre figura como garante de la hipoteca. Además, es copropietario y pagó impuestos durante 7 años. Eso representa una participación sustancial. Enumeró las opciones: forzar la venta y recuperar mi parte, negociar una compra si lograban refinanciar o renunciar a la participación a cambio de otras compensaciones. Negó con la cabeza. Con su historial crediticio, la recompra es poco probable. Les daremos 90 días para refinanciar. Cuando no puedan, solicitamos la venta por partición. En total, unos 6 meses. Pasó a otro documento. Las garantías del negocio ya fueron retiradas. El banco reevaluará la cuenta. Si no presentan colateral nuevo, se congela y el saldo vence de inmediato. $13.700. Levantó la vista. No los van a pagar. Lo sé, respondí. Ese negocio lleva 3 años funcionando con respaldo directo de mi cuenta personal. Asintió. Las cancelaciones de seguros están en orden. Usted es el titular. A ellos les ofrecerán nuevas pólizas, pero a tarifa completa. Aproximadamente 1.600 mensuales. No es mi problema. Tampoco debería serlo, confirmó. Revisó los últimos papeles. La documentación que sacó de la caja fuerte demuestra una interdependencia financiera mayor de la que esperaba. El siguiente paso es redactar un acuerdo formal de separación. Incluirá cada cuenta, cada obligación y cada activo compartido. Se enviará por correo certificado a todas las partes. Tendrán 30 días para responder. Si impugnan, tenemos pruebas de sobra. Si no aceptaban, seguiríamos adelante. El abogado no lo disfrazó ni lo suavizó. Fue directo, casi clínico. El retén inicial costaba 5.000. Su tarifa era de 350 la hora. Con los movimientos previstos, el cálculo final rondaría los 14.000. Mientras hablaba, yo no pensaba en ese número. Pensaba en otro muy distinto. En los 412.000 que había entregado a mi familia a lo largo de 14 años. Pagos silenciosos. Emergencias ajenas. Problemas que nunca fueron míos, pero que terminé cargando como si lo fueran. Comparado con eso,
14.000 para limpiar todo de una vez era barato. Hágalo, dije. Sigamos. Firmé sin titubear. Transferí el retén desde el teléfono, ahí mismo, sin levantarme de la silla. Antes de cerrar la carpeta, el abogado levantó un dedo. Una cosa más. Van a intentar negociar. Primero con culpa. Después con amenazas. Luego volverán a la culpa. No responda directamente. Todo pasa por nosotros. Si se presentan en su casa o en su trabajo, llame a la policía. Documente absolutamente todo, mensajes, audios, correos, llamadas perdidas. Asentí. Nos dimos la mano. Todo quedó claro. El teléfono vibró apenas salí al estacionamiento. Mamá, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. No respondí. Reenvié el mensaje al despacho y guardé el teléfono. Pasé la mañana completa ignorando llamadas, notificaciones, vibraciones insistentes que no abrí. A la 1:30, sonó el teléfono del trabajo. Era recepción. Hay una persona aquí preguntando por usted. Dice que es su madre. Sentí un peso seco en el estómago. No sorpresa. Confirmación. Estaba cerca del control de seguridad. Llevaba su suéter de iglesia, el que usaba cuando quería parecer tranquila y razonable. El gafete de visitante colgaba torcido, como si no perteneciera ahí. Salimos del edificio sin hablar y caminamos hasta el estacionamiento. Nos detuvimos cerca de los contenedores de basura, lejos de miradas curiosas. Esto tiene que parar, cariño, dijo, casi en susurro. ¿Qué exactamente tiene que parar? Pregunté. Todo esto. Las cuentas canceladas, los seguros. Tu padre no puede dormir. Además, me escribiste que dejara de visitarte, que ya habías terminado conmigo. Sentí que la familia entera me estaba cerrando la puerta. Me la cerraron primero, respondí. Solo acepté la decisión. Frunció el ceño. Estábamos frustrados. ¿Por qué? Pregunté. El sábado pagué la cena completa sin quejarme. ¿Eso es actuar con superioridad? Miró el suelo. Siempre pareces juzgarnos. Nunca llevé la cuenta, dije. Hasta ahora. ¿Quieres saber cuánto cuesta ayudar en silencio durante 14 años? 412.000. Todo está documentado. La vi palidecer. Eso no puede ser. Está verificado. Mi asesor legal tiene copias. ¿Asesor legal? ¿Contrataste a alguien? Ustedes rompieron el vínculo familiar, respondí. Yo solo estoy cerrando la parte financiera. ¿Y la casa? Preguntó. Tu padre dice que te llevaste la escritura. Tengo copias de documentos donde figura mi nombre, incluida la escritura como copropietario. En 2018 no pudieron refinanciar sin mi crédito. Nunca supimos que te sentías así, dijo. Nunca lo hablaste. Nunca preguntaron, respondí. Solo asumieron que yo siempre iba a estar. Que iba a tolerar que me llamaran crítico mientras pagaba impuestos prediales durante 7 años. Intentó suavizar la voz. Somos familia. La familia arregla las cosas. La familia no se burla de uno frente a futuros suegros, dije. La familia no da por sentada la ayuda y luego se hace la sorprendida cuando se termina. ¿Qué quieres entonces? ¿Dinero? ¿Una disculpa? No quiero nada. Justamente eso. No puedes abandonar a tu familia. La miré con calma. A esa mujer que me dio la vida, pero que nunca me vio como persona. Obsérvame, dije. Me di la vuelta y regresé al edificio. En recepción notaron mi expresión. ¿Todo bien? Todo bien, respondí. Si alguien más de mi familia aparece, no estoy disponible. En el escritorio, envié un correo al despacho, mi madre se presentó en mi lugar de trabajo. No hubo amenazas. Conversación documentada. 3 minutos después llegó la respuesta, anotado. Esto constituye hostigamiento laboral. A las 6:30 volvió a sonar el teléfono. Tu padre está aquí, informó recepción. Está alterado. Dígale que ya me fui. 15 minutos después seguía ahí. Insistiendo. Pidiendo verme. Solicité que llamaran a seguridad. 20 minutos más tarde lo escoltaron fuera. Dejó unos papeles sobre el mostrador. Envíen eso a mi abogado, dije. Les mando la dirección por correo. Me quedé trabajando hasta las 8:30. Salí por una ruta distinta y estacioné a 3 cuadras de casa. El teléfono mostraba 41 mensajes nuevos. No leí ninguno. A las 10 de la noche, el despacho llamó. Todo está cayendo al mismo tiempo. Cancelaron el seguro médico. El seguro del auto venció. El banco llamó por la línea de crédito del negocio. Bien, respondí. Tu padre intentó discutir derechos sobre los documentos. Le expliqué la copropiedad. Me colgó. Manténganse firmes, me dijeron. Esta es la parte difícil. No responda a nada directo. Colgué y me quedé sentado en silencio.
Pensé en cada vez que cedí. Cada emergencia inventada. Cada culpa aceptada. Ya no. No era un villano por poner límites. Solo había dejado de ser la red de seguridad de personas que nunca me sostendrían si yo caía. Las siguientes semanas fueron una cadena de consecuencias. El negocio de Sebastián cayó primero. El congelamiento de la línea de crédito provocó un efecto dominó. Su cliente principal exigió el pago inmediato de facturas atrasadas que antes flotaban en crédito inexistente. Al no poder pagar, cancelaron. 2 clientes más se retiraron. En 8 días, todo se vino abajo. Luego fue el turno de mis padres. Una cita médica fue rechazada. Seguro terminado. Los medicamentos de presión de mi padre costaron 380 de su bolsillo. Llamó gritando. Colgué. Bloqueé su número. El vencimiento del seguro del auto activó avisos oficiales. Día 14, Sebastián fue detenido. Vehículo sin seguro. Multa de 850 más corralón. Tuvo que abandonar el BMW porque no pudo pagar la liberación. El depósito fue subastado el día 17. Todo lo que había guardado durante 3 años se vendió por 280. 6.000 en pagos míos, perdidos. Sin mis pagos de impuestos, el condado envió aviso de mora, 30 días o embargo. No pudieron refinanciar. Puntajes de crédito en el rango bajo de 500. Ningún banco quiso atenderlos. El despacho llamó de nuevo. Piden más tiempo. 90 días, respondí. Si no refinancian, la casa sale a la venta. El día 18, Camila canceló la boda. Vio los estados bancarios de Sebastián por primera vez. Entendió que su estilo de vida había sido financiado por mí. Se mudó ese mismo día. Los mensajes de Sebastián se volvieron cada vez más erráticos. Día 20, bloqueé su número. La tía Patricia llamó a mi trabajo. Esto es demasiado. Tus padres van a perder la casa. Es su casa, respondí. No la mía. Sabes que no pueden refinanciar. Entonces no pueden pagarla. Tema resuelto. Colgué. Bloqueé su número. El giro más extraño ocurrió el día 23. Un mensaje de Camila, enviado desde el teléfono de otra persona. Todo comenzó con un mensaje inesperado. Era un texto breve, educado, casi incómodo por lo inesperado. Camila se disculpaba. Decía que Sebastián le había contado muchas cosas sobre mí que no eran ciertas. Reconocía que, con el tiempo, había empezado a notar contradicciones, silencios raros, detalles que no encajaban. Admitía que no había sido consciente de cuánto yo lo había ayudado ni de todo lo que él había ocultado. Aclaraba algo importante, no me escribía para pedirme nada. Solo quería que supiera que no todo el mundo me veía como el villano de la historia. Le respondí con calma. Le agradecí la sinceridad, le dije que valoraba el gesto y que no guardaba rencor. Nada más. No abrí la puerta a conversaciones largas ni a explicaciones innecesarias. Para ese momento, ya había pasado suficiente tiempo como para que el patrón fuera imposible de ignorar. Todo seguía siempre el mismo ciclo, primero venía la ira, después la culpa, luego las promesas, las amenazas veladas, las disculpas, y de nuevo la ira. Un bucle constante, agotador, diseñado para desgastar. Yo, en cambio, había tomado otra decisión. Dejé de reaccionar. Permití que el estudio legal se encargara de toda comunicación formal. Documenté absolutamente todo. Mensajes, llamadas, intentos de presión. Y mientras tanto, hice algo que llevaba años postergando, me fui de viaje. 10 días en Noruega. Caminatas largas entre fiordos, senderos silenciosos, aire frío y limpio. 4 años había postergado ese viaje por emergencias que siempre parecían más importantes. Allí no hubo llamadas urgentes, ni reclamos, ni culpas disfrazadas de preocupación. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, paz. La última noche, en Bergen, sentado en un café junto al puerto mientras el sol caía lentamente sobre el agua, llegó un mensaje de mi padre. Decía que necesitábamos hablar. Hablar en serio. Entender cómo habíamos llegado a ese punto y cómo arreglarlo. No respondí. Eliminé el mensaje sin pensarlo demasiado. Semanas después, poco antes de que se concretara la subasta de la casa, estaba en el porche de mi departamento, mirando los árboles del estacionamiento, cuando volvió a vibrar el teléfono. Otro mensaje de mi padre. Esta vez, urgente. Decía que necesitaban que fuera al banco ese mismo día. Que había un problema administrativo con la refinanciación. Que si no iba, lo perderían todo. Suplicaba. Fui. Entré a la sala de reuniones y ahí estaban, Sebastián, mi padre, mi madre y un oficial de crédito. Papeles desparramados sobre la mesa. Lo entendí al instante. Querían que volviera a firmar. Que reasumiera el rol de garante. Que respaldara otra refinanciación.
Mi padre se levantó y me agradeció por ir. Dijo que solo necesitaban mi firma en unos documentos. No pude evitar reírme. Me di vuelta y salí de la sala. Subí al auto, volví a casa, preparé la cena y me fui a dormir temprano. Esa noche no hubo llamadas desesperadas ni reproches. Solo silencio. La casa se vendió en subasta. No lograron refinanciar. No consiguieron un nuevo cofirmante. El banco no extendió plazos. La propiedad se vendió por 420.000. La hipoteca pendiente era de 285.000. Después de comisiones y una segunda hipoteca que habían tomado sin avisarme, quedaron unos 52.000. Según los aportes documentados, me correspondían aproximadamente 34.000. El cheque llegó un jueves. Doné la mitad a una organización que ayuda a familias con deudas médicas. El resto lo usé como anticipo para una casa pequeña al otro lado de la ciudad. 2 habitaciones, garaje. Mía. Solo mía. Mi nombre en la escritura. Sin dependencias. Sebastián consiguió eventualmente un trabajo en un depósito, turnos nocturnos, nivel inicial. Supe por un conocido en común que viajaba en autobús y alquilaba una habitación a un compañero de trabajo. Mis padres se mudaron a un departamento más pequeño que el mío. A los 62 y 60 años, empezaban de nuevo con los pocos ahorros que habían logrado conservar. Tía Patricia continuó un tiempo más con su campaña. Decía que yo era cruel, inestable, vengativo. Que había destruido a mi familia por resentimiento. Nunca la desmentí. Quien quiere creer una versión, lo hará aunque existan pruebas en contra. Con el tiempo, gran parte de la familia extendida dejó de hablarme. No me afectó. Descubrí que, en realidad, nunca me habían importado tanto. Empecé a salir con alguien. Conocí a Valentina. Contadora, independiente, con su propia casa, su propio auto, su propia vida. No necesitaba que nadie la rescatara. Me preguntó una vez por mi familia. Le di la versión corta, no hablamos. Muchos problemas de límites. Asintió. Dijo que lo entendía. Me contó que había pasado años intentando salvar a su madre de una adicción y que cortar contacto había sido la mejor decisión que tomó. 7 meses después de todo, un sábado cualquiera, estaba asando en el patio. Valentina cortaba verduras. Sonaba música vieja en la radio. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Decía ser mi padre. Que mi madre estaba en el hospital. Infarto. Que preguntaba por mí. Leí el mensaje. Dejé el teléfono. Di vuelta las hamburguesas. Otro mensaje. Otro número distinto. Esta vez era Sebastián. Decía que la situación era grave, que mi padre estaba desbordado, que mi madre no dejaba de preguntar por mí. Usaba palabras calculadas, cargadas de urgencia. Necesitamos que vengas ya, escribió. Esto no es un juego. Leí el mensaje sin apuro. Algo en el tono me resultó familiar. Demasiado preciso. Demasiado alineado con el anterior. Antes de que pudiera apoyar el teléfono, volvió a vibrar. Un tercer número desconocido. Decían que los médicos necesitaban autorización familiar. Que sin mi firma no podían avanzar. Que el estrés estaba empeorando todo. Valentina me miró de reojo. Me preguntó si pasaba algo grave. Le respondí con honestidad, lo sería, si fuera real. Esperé unos segundos. El teléfono vibró otra vez. ¿Insistían? Suplicaban. Repetían las mismas frases con palabras apenas distintas. 3 números diferentes, el mismo discurso, en menos de 2 minutos. No sonaba a desesperación. Sonaba a coordinación. Llamé directamente al hospital. Pedí verificar si había una paciente registrada con el apellido de mi madre, ya fuera por su nombre de casada o por su apellido anterior. Escuché el tecleo al otro lado de la línea. Luego una pausa incómoda. La respuesta fue clara, no había ningún ingreso con ese nombre. Ni en hospitalización ni en emergencias. Agradecí y corté. Valentina no necesitó explicación. Con solo mirarme, entendió que algo no cuadraba. Decidí ir de todos modos. No porque creyera el relato, sino porque quería confirmar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. 20 minutos después, entré al área de urgencias. Y ahí estaban. No en una sala privada, no junto a ningún médico, sino sentados cerca del mostrador de admisión, como si esperaran su turno para entrar en escena. Mi padre se levantó apenas me vio. Sebastián adoptó ese gesto ensayado de falsa calma. Mi madre estaba sentada, usando el teléfono, sin ningún signo de haber pasado por una emergencia médica. Tía Patricia observaba todo en silencio, atenta a cada reacción. Pregunté, en voz alta, por qué no figuraba ningún registro. El ambiente cambió de inmediato. Las versiones empezaron a modificarse. Ya no era un infarto. Ahora hablaban de un episodio, de precaución, de chequeos.
Sebastián se acercó con un formulario en la mano. Dijo que solo necesitaban una firma. Miré el papel. No era un consentimiento médico. Era un documento de responsabilidad financiera. Garantía de pago. Otra vez el mismo patrón. Otra vez el mismo intento. No levanté la voz. No discutí. Dejé el formulario sobre el mostrador y di un paso atrás. Les dije algo simple: esto no es una emergencia. Es una estrategia. Nadie respondió. No porque no entendieran, sino porque no había réplica posible. Salí del hospital sin mirar atrás. Cuando regresé a casa, Valentina seguía en el patio. Las hamburguesas estaban listas. Me preguntó cómo había ido. Le dije que mi madre estaba bien, pero que el problema no era médico. Era económico. Asintió, sin sorpresa. Esa noche llegaron 2 mensajes más desde números distintos. No los abrí. Los bloqueé directamente. A la mañana siguiente, no hubo más intentos. Ninguna llamada. Ningún mensaje. El silencio volvió, esta vez definitivo. Con el tiempo entendí algo importante: no siempre hace falta un enfrentamiento final ni una despedida dramática. A veces, lo más contundente es simplemente dejar de responder. Dejar de ser útil. Dejar de ser accesible. Algunas relaciones no se rompen de golpe. Se desgastan cuando una sola persona deja de sostenerlas. Y esta vez, no fui yo quien cayó. Fui yo quien decidió soltar.